amigos, buenas tardes, bienvenidos a tu día de hoy, Facebook Live, con un tema que por supuesto es de tu interés, pensiones alimenticias. Te cuento que hace 4 años, o los últimos 4 años, los juzgados de familia han tramitado más de 57.877 casos de pensiones alimenticias. ¿Qué derechos y deberes tienen los padres que mantienen a sus hijos? ¿Puede una madre realmente negarse a que sus padres vean a sus hijos? O también, ¿cómo controlar estos abusos de una u otra parte? Es el tema que vamos a ver, además de, vamos a analizar con la señora juez Graciela Almanza, que nos acompaña hoy. Ella es juez tercera municipal de familia, para hablar un poco de las modificaciones a la ley de pensiones que establece cárcel, amigos, y retención del paz y salvo municipal para aquellos que mantengan esta responsabilidad y que no la cumplan. Así que ya los invito a que se conecten, a que hagan sus preguntas por Facebook con TVN Noticias, para que ustedes en vivo, desde ya, puedan entonces preguntarle a la señora juez todas sus interrogantes. Así que desde ya arrancamos con las preguntas, dándole por supuesto la bienvenida a la señora juez y agradeciéndole que nos acompañe en el día de hoy en esta interesante entrevista a través de las redes. Yo creo que un poco conocer la otra cara, señora juez. Hay padres que se quejan de que pagando la pensión alimenticia no pueden ver a sus hijos. Muy buenas tardes, Emma. En efecto, muchos padres, una vez se fija la cuota de pensión alimenticia, de inmediato solicitan a la juez que se reglamente y le visita de inmediato, y la verdad que para nosotros es muy preocupante, porque como jueces municipales de familia o cualquier autoridad que conozca los procesos de pensión alimenticias, no tenemos competencia para manejar o conocer o resolver este tema de guarda crianza o régimen de visitas. Ahora, hay un tema que se acaba de comunicar sobre el incremento de la matrícula de los colegios. ¿Cómo van a ser los jueces? Porque supongo que se le van a llenar los juzgados ahora de muchas personas que tienen esta responsabilidad de decir, bueno, se está incrementando la matrícula, debo pedir el aumento de la pensión alimenticia. ¿Cómo manejan esto los jueces? No solamente la matrícula, la mensualidad escolar y muchas veces el costo de los textos escolares. Muy bien, en tema de pensión alimenticia es muy importante que tomes en consideración que si nos vamos a nuestra legislación, ley 42, no se recoge la educación privada como obligatoria, de forma tal que al momento en que el juzgador fija una cuota de pensión alimenticia, aclara a las partes que la educación privada no es obligatoria, y en caso que estos acuerden pues que sus hijos vayan a una escuela particular, muchas veces se establece más bien en torno a porcentaje, de manera tal que quedan obligados al pago del 50% uno, el 50% el otro. De esta forma se incrementaría en la misma proporción. Si aumenta la matrícula, pues se entiende que cada quien asume su porcentaje, tomando como referencia que no solamente en caso de acuerdo, porque en caso que el juez lo resuelva porque le han dado este estatus de vida y el juez ha fijado una pensión alimenticia, generalmente se fija más que todo en razón a porcentaje, para no vernos luego en esta tarea de estar todos los años viendo el tema de las mensualidades y los costos de la matrícula. ¿Y qué tendría que hacer la persona, señora juez? Por ejemplo, yo como madre, si tengo la responsabilidad de pagar yo la pensión, que quiero que me diga o me comparta, y a las personas que están conectadas, si eso es muy común, que sea una madre, una mujer la que pague la pensión. ¿Qué pasa ahora que se me aumenta la matrícula? ¿Tengo yo que ir a hacerle la solicitud ante el tribunal, ante los jueces? ¿Cómo se maneja eso? Muy bien, en cuanto al tema de las madres que pagan pensión, en efecto, la obligación alimentaria es un compromiso para ambos progenitores. Si es el padre quien tiene bajo la guarda crianza a sus hijos, corresponde a la madre fijar una pensión. Si el padre la requiere, si el padre la solicita, porque en muchos eventos pues el padre no comparece ante la autoridad competente. Entonces, en casos que un padre considere necesario que la madre contribuya porque no lo hace voluntariamente, la autoridad competente debe resolver, igual que el padre, asignarle una cuota de pensión alimentaria a la madre para que ésta pague la cuota de alimentos. Si lo ligamos con el tema de la educación privada, igual que en caso de los padres, cuando pagan ellos la cuota de pensión alimenticia, recordar el tema que la educación privada no es obligatoria y que hay que ajustarse al estatus de vida o a la capacidad económica de aquel progenitor o progenitora que deba pagar la cuota de pensión alimenticia. Eso que usted acaba de decir es bien importante. No es que yo voy a exigir o pedir la pensión
pensión a mi necesidad, a lo que yo quiera. Eso guarda relación, señora juez, con el salario y la capacidad económica de cada quien, ¿verdad? Así mismo. Explicar eso para muy que bien. los que nos están ahorita viendo. Importante este tema. Es muy importante que tengan presente todos estos usuarios que en este momento nos están viendo, que al momento de definir el quantum de la cuota de pensión alimenticia, no solamente vamos a fijar esa suma de dinero con base en las necesidades, porque muchas veces son muy altas, sino también con base en la capacidad económica. Entonces llega la usuaria y me presenta todo este listado de gastos o necesidades que tiene aquel niño, pero no solo puedo fijar la pensión con base en esas necesidades, sino que tengo que ver cuál es la capacidad económica de ese progenitor o de esa progenitora que debe pagar pensión, de forma tal que los alimentos de las necesidades pueden estar por un orden, por poner un ejemplo, de $1,000, pero esa madre o ese padre gana $600 y yo debo fijar la cuota de pensión atendiendo al ingreso, aunque sé que las necesidades están por un orden muy superior. Ahora pasa también una realidad y es el hecho de que muchos quieren quitarse responsabilidades encima y lo que hacen es que piden que se les rebaje esta pensión. ¿Cómo se maneja esta situación? Cuando la vida lo que va es creciendo, o sea, no es que las responsabilidades o los gastos disminuyen, sino que van a la alza. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Qué hacen los jueces frente a esa petición que hace el que le corresponde dar pensión alimenticia? Muy bien, cuando comparece uno de los obligados, llámese padre o madre, a solicitar una rebaja de pensión alimenticia, es menester tomar en consideración los aspectos que recoge la Ley 42 y son básicamente que haya una disminución en la capacidad económica de este obligado u obligada a dar pensión o una disminución en las necesidades de aquel niño. Generalmente, como lo dice Sedna, las necesidades no van en disminución generalmente y por lógica van creciendo, como lo has mencionado, dado que el costo de la vida aumenta con el devenir del tiempo. Entonces el juez debe valorar si en efecto hubo una disminución en esas necesidades o en la capacidad económica. Para que haya esta disminución, evidentemente debe darse uno u otro presupuesto y en caso de darse y probarse, porque debe estar debidamente probado, no es solamente señalarlo, sino probarlo dentro del expediente con los elementos probatorios pues suficientes que creen en el jugador la convicción. Por ejemplo, al señor lo despidieron, yo no puedo mantener una cuota de pensión alimenticia si la persona no genera el mismo ingreso. Claro, por supuesto. Ya nos llegó una pregunta, señora juez, de nuestro amigo Aarón Urrutia. Excelente. Y quiere que usted le conteste lo siguiente: ¿puedo dar la pensión en especie? Por ejemplo, puedo pagar la escuela, pagar el colegial, el supermercado, etcétera. Todo esto, todo con recibo, por supuesto, para justificar que de alguna manera estoy contribuyendo con la pensión que se me ha impuesto. ¿Qué le contesta a nuestro amigo Aarón? Muy bien, si estás contribuyendo de forma directa y no hay necesidad de comparecer ante una autoridad competente, excelente, pues existe el principio de autonomía de voluntad de las partes. Ahora bien, si van ante una autoridad competente y corresponde a un juez resolver este tema como una pensión alimenticia propiamente tal, hay muchos rubros en donde sí se reconoce el pago directo de, por ejemplo, educación, la escuela privada, la matrícula, las mensualidades, pero hay otros temas en donde el juzgador no ve muy satisfactoriamente, por ejemplo, que le haga el supermercado, pues cómo sabe él qué fue lo que se quedó esa madre, si de repente se acabó el arroz o si se acabó el azúcar. La verdad que es muy difícil. Entonces hubo mucha queja a lo largo de los años y lo ideal, porque la norma regula que pensión alimenticia es una prestación económica. Claro. Esa es la definición que el código ofrece de pensión. Entonces, al momento de yo fijar pensión alimenticia, es una prestación económica que debo asignar, lo cual no significa que si las partes acuerdan que, bien, voy a pagar una cuota de $200 y adicional voy a pagar el colegio de forma directa y la matrícula a inicio de año escolar, se pueda reconocer esto, igual que pasa con mucha frecuencia con las hipotecas. Me voy de la casa, hay una separación, pero ya yo pago la hipoteca. Generalmente pues se valora si los hijos quedan viviendo en la casa, claro está, claro. Porque si es el padre o la madre, dependiendo de quién tenga los hijos. Si los hijos viven en casa, evidentemente hay que reconocerle porque ya le está reconociendo, ya le está pagando el rubro techo. Claro. Oiga, le comparto un testimonio de nuestro amigo Roberto López, un chico de 25 años que tiene un niño de 2 años. Dice él: desde hace unos meses me separé de la mamá de mi hijo. Yo seguía ayudándole con los gastos y ella me dejaba, pienso que debe decir, me dejaba ver el bebé los sábados. Pero llegó un momento en que dejó de hacerlo.
Es curioso, porque saqué la pensión voluntaria y eso fue fácil. Pero cuando fui a ver lo de las visitas al niño, ella no me quería dejar ver al bebé. Resolver esa parte es muy difícil porque necesito un abogado, dice este señor Roberto López. Y sin dinero no puedo utilizar un abogado en el caso de un abogado de oficio. Quiere decir, es todavía aún más difícil. ¿Por qué ellos tienen muchísimos casos que atender para ver un caso como el mío? ¿Por qué aquí en Panamá los hombres tenemos que aguantarnos todo este tipo de cosas? Si se tratara de las madres, le es mucho más fácil a ella, porque la justicia les resuelve a ella todos esos problemas. Mi caso es triste. La madre me ha quitado todo tipo de contacto con mi bebé y no puedo ni siquiera hablarle por teléfono ni verlo. Un triste testimonio de Roberto López que nos lo hizo llegar y quisiéramos, pues, a ver, licenciada Graciela Almanza, usted como juez, ¿qué respuesta le da a este padre? Que él tiene una responsabilidad con su hijo, pero sin embargo, como usted puede ver, le está limitando ella el derecho que tiene él como padre a ver a su hijo. Muy bien, importante tomar en cuenta que al momento de ver el tema de visitas, más que un derecho del padre, es un derecho del niño a mantener comunicación con sus dos progenitores. Y que los padres sean conscientes que no le voy a afectar a él como padre o como madre, dependiendo, en este caso, basándonos en el testimonio que me planteas, no voy a afectarlo a él, voy a afectar a mi hijo. Ese es un derecho del niño a ser protegido, a ser cuidado y a comunicarse con ambos progenitores. Si los padres tuviésemos conciencia del daño y la afectación emocional, porque no es solamente crecer sanamente hablando físicamente, sino que debemos cuidar la salud emocional de nuestros hijos. Si los padres tuviésemos conciencia de eso, no permitiríamos que estas cosas ocurran. Y si el tema, que en la mayoría de los casos no le permito ver al niño porque no me pagas pensión, y es muy frecuente en los tribunales, sí, porque cuando las partes los tenemos ahí enfrente, el señor dice, bien, ya me fijaron la pensión alimenticia, señora juez, ahora resuélvame el tema ya fijó la cuota de pensión, ahora resuélvame el tema de la visita, dígame qué día yo puedo ver a mi hijo. Y tristemente no podemos resolver por el tema de competencia. Esto ocurre mucho, que ponen a los niños en el medio de esa discordia. Si tú no me pagas pensión alimenticia o te atrasas en la pensión alimenticia, no te permito ver al niño. Entonces hay una situación allí bastante irregular en cuanto a eso. Pero le planteo otro escenario. Por ejemplo, yo tengo la custodia de mi hijo y es un caso que nos llega también, y sin embargo quiero salir con él, quiero salir de viaje, y el padre se opone rotundamente a firmar ese permiso. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir y cómo se me resuelve esa situación? Debes solicitar un permiso de autorización de salida del país ante la autoridad competente. Para esto existen los juzgados seccionales de familia, en donde puedes presentar una solicitud de autorización de salida del país y la autoridad competente se ha de pronunciar. Puede darse el caso que citen al señor y el señor acceda y de inmediato se resuelve, pero puede darse el caso que se oponga y ya corresponde a la autoridad competente. Pero cuidado, señora juez, pasa un escenario que se lo planteo. ¿Qué pasa si el viaje es el otro mes? Usted me está diciendo que puedo ir allá. Muy bien, pero por eso se me resuelve eso, porque es que el viaje es el otro mes. Muy bien, por eso es importante este programa que estás planteando, para que la gente tenga conocimiento y sea orientada en torno a que si pretendo salir con mi hijo, presentar esta solicitud a tiempo, presentarla. O sea, si voy a salir el 24 de diciembre y me voy a llevar a mi niño a Disney, no voy a presentar la solicitud el 20 de diciembre. Evidentemente es muy pronta la fecha y dificulta al juez dar la cantidad. Más o menos que uno tiene que presentar esa solicitud al juzgado para poder tener una respuesta. Si tienes planeado ir con tu hijo, preséntala desde que ya sabes y tienes idea que vas a viajar. Preséntala con la prueba respectiva, cuál es el propósito del viaje, y pues justificar el hecho en que fundamentas tu petición, que no hay intención de quedarte fuera del país, y procurar sobre todo dar las generales del padre a efecto que se logre la notificación y pueda en un término prudencial resolverse la petición. ¿Hay manera de perder el derecho a recibir pensión, o eso
Eso no se puede perder. No se puede perder jamás. La pensión es un derecho irrenunciable. No se puede renunciar, no se puede perder el derecho de pensión. Hay causales para suspenderla y terminarla. 25 años, hasta un máximo de 25 años. Pero jamás perderla. Jamás perderla. Interesante, señora juez. Seguimos con las preguntas de nuestros amigos que están conectados, por supuesto, a través de facebook.com TVN Noticias. Nadia nos dice o nos pregunta si los niños los están criando las madres y solo el padre es a quien le tienen la pensión, ¿la madre también se le debe imponer pensión? Es una pregunta. Si los niños los tiene la madre... Lo está criando la madre, exactamente. ¿También hay que imponerle pensión a esa madre? No. La pensión es para el padre que no está al cuidado de los hijos, dado que si estás con tus hijos, evidentemente estás cubriendo de forma directa esas necesidades del niño. De forma tal, Edna, pues que es básicamente aquel padre quien no tenga bajo sus cuidados a sus hijos. Y por ejemplo, si el caso es que no lo está criando ni siquiera la madre ni el padre, sino una tía. Muy bien. Aquí, ¿quién tiene que responder con la pensión? ¿Ambos padres? Recuerda que una parte comparece a la autoridad. Si la madre comparece ante la autoridad competente y dice, solicito se asigne una cuota de pensión al padre, dado que él no está colaborando, los niños están con mi madre, el tribunal responde a la petición de la parte. Por supuesto, fijaremos una cuota de pensión alimenticia a cargo del padre. Ahora bien, si al momento de la audiencia se valora la aportación económica de ambos, escuchamos cuál es la aportación económica que hace la madre, no es que la madre no esté en la obligación. Generalmente la madre dice, bien, mis hijos viven con la abuela en Penonomé, porque resulta que yo acá en Panamá trabajo en una casa de familia, por ponerte un ejemplo, y resulta que no puedo cubrir a cabalidad con esas necesidades del niño. Requiero que Juan Pérez me pague una cuota de pensión alimenticia, citamos a Juan Pérez, definimos cuánto es el aporte que él puede dar y verificamos cuánto está aportando la madre. Claro. Igual, en ese caso es muy importante tomar en consideración que es saludable citar a esa persona con quien viven los niños para que se encargue de la administración de esa cuota, porque muchas veces se asigna directamente la administración a la persona que tiene bajo los cuidados al niño. Excelente, señora juez. Otra pregunta más de nuestra amiga Darlene Rodríguez. Dice que lleva 6 meses que inició la demanda de pensión de alimentos. Las veces que ha tenido audiencia me dicen que aún no han localizado al padre, a pesar de haberse llevado las boletas con la Policía Nacional de Boquete. Y aún nada. Lo peor es que el demandado está como si nada por ahí. O sea que ella sí lo ve. La policía no lo ubica, el juzgado tampoco, ella sí lo ve y no hay pensión que... Pero por lo que me planteas, de acuerdo a la pregunta de la persona que me acaba de referir, Darlene Rodríguez, 6 meses de haber... Ella tiene la boleta en su poder. Si ella tiene la boleta en su poder y ve a este señor hacerte asistir por un agente de policía, de inmediato decir, señor, este caballero que está aquí tiene una citación en el tribunal y pido que sea efectiva la boleta. Muy probablemente eso no sucede. Tal vez ella no lo ve. Probablemente no tiene la orientación, así que si nuestra amiga Darlene Rodríguez está conectada, y a la juez le ha dicho cómo puede hacerlo. Esa es una manera. Esa es una manera. Otra manera, pues la ley 42 establece que toda persona que sea citada a una autoridad y no comparezca, el juez puede emitir una orden a cargo de la verificación de Policía Nacional, lo que conocemos comúnmente como el Pelepolis, a efectos de citarlo a través de ese sistema de verificación, y pues si la persona no aparece, los jueces tenemos muchas facultades para hacer comparecer a una persona a audiencia. Muchas veces no es fácil, pueden transcurrir perfectamente esos 6 meses de lo que ella habla, porque a veces no es fácil, se manda al sistema de verificación y ni aún así se hacen llamadas telefónicas, pueden haber diferentes mecanismos del cual el juez hacerse valer. Si ella sabe, por ejemplo, dónde él trabaja, mandarle una nota a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa donde labora. Claro. Jessica Reyes pregunta, ¿qué pasa si el padre es mayor de 60 años, no tiene un empleo fijo y se niega rotundamente a pagar la pensión? ¿Qué se hace en este caso? Es mayor de 60 años, es igual que si tiene 25 años. Pero no tiene empleo. Si no tiene empleo, ¿cómo hace?
si no tiene empleo, se ha designado una cuota de pensión alimenticia y él no paga, está en desacato. Y si está en desacato, la ley establece todas las sanciones que corresponden o que se asignarían, pues en caso que la persona no cumpla. El que tenga 60 años no es un eximente para que deje de cumplir. Así es. Porque imagínate qué edad pudiera tener ese niño. Muchas veces son niños pequeños, tienes 60 años, ¿a qué edad tuviste ese niño? Entonces tienes una obligación, igualito que si tuvieras 25 años. ¿Qué pasa cuando el adolescente es menor de edad y el padre es un adulto? ¿Cómo se manejan estos? Cuando el hijo, ¿hablas del hijo? Cuando la mujer es menor de edad, adolescente, y el padre es un adulto. Muy bien, cuando la mujer es adolescente tiene que hacerse representar por quien ejerza la patria potestad en relación a ella. Pueden ser los padres, pueden ser un apoderado judicial. Generalmente, por lo menos en nuestra experiencia, los padres en representación de la menor de edad comparecen a la autoridad, presentan la solicitud, pues en representación de la menor de edad, quien a su vez es madre de este menor de edad, y se llama al padre. Una vez que la menor de edad alcance la mayoría de edad, entonces el tribunal dicta una resolución en la cual dice: bien, eres mayor de edad, asumes tu directa representación, mamá, ya usted no es parte en el proceso, así que continuamos el proceso con los dos progenitores. Hablemos entonces en los casos, puntualmente ya nos queda un minuto, vamos a ver si tenemos otra pregunta por acá de nuestros amigos. Nos han llegado varias. Se me fue la señal aquí, pero bueno, yo tengo otras preguntas aquí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si mi hijo ingresó a la universidad, se traslada, puede ser en el metro, puede ser en el Uber? Eso es un gasto adicional fuera de la pensión alimenticia. ¿Cómo yo pruebo ante el tribunal o ante la persona que tiene que pagar la pensión alimenticia que eso es un gasto extra que tiene mi hijo y que no me lo está cubriendo el costo o lo que me fijaron en la pensión alimenticia? ¿Cómo hago? Muy bien, cuando el adolescente es mayor de edad, 18 años, ya la madre sale del proceso, igual que te lo expliqué en el otro ejemplo, pasa a ser él directamente asumir su directa representación y tiene que acreditar cada uno de sus gastos, porque ya deja de ser un niño de secundaria en donde se cubren un conjunto de necesidades que son propias de esa edad, para pasar a ser un estudiante universitario en donde debe transportarse, debe cubrir su matrícula, de repente ya no utiliza el uniforme propio de un colegio secundario, sino vestuario de un estudiante universitario, y tiene un conjunto de necesidades propias de su educación. Sigue estudiando, sigue manteniéndose. Importantísimo, ¿verdad? Que la ley establece con la ley 42 que apenas alcance la mayoría de edad debe comparecer, porque si no la pensión puede ser cesada automáticamente transcurrido 3 o 6 meses. La verdad que en este momento se me escapa a la memoria los meses, pero se cesa automáticamente así. Jóvenes, comparezcan, pida que se proteja su derecho alimenticio, porque si no, la autoridad competente le puede cesar la pensión alimenticia y usted ni siquiera se dio cuenta. Y pues, una vez comparece ante la autoridad competente le requerirá que presente pruebas que acrediten que estudia con provecho en tiempo y en rendimiento, porque no es solamente decir yo voy a la universidad, sino que debe ir en tiempo y en rendimiento. Tengo 18 años, por ejemplo, debo estar en primer año, o 19 años en primer año universitario. No puedo decir tengo 24 años y estoy en primer año, evidentemente no ha habido un avance en tiempo, así que debe presentar pruebas que acredite que cursa estudios con provecho en tiempo y en rendimiento. Excelente, esta fue la licenciada Graciela Almanza, juez tercera municipal de familia, y nosotros conectados, por supuesto, a través de Facebook Live, tvn.com o facebook.com, TVN Noticias. Yo los invito a que ustedes sigan todos los jueves, vamos a tener temas de tu interés, y escríbanos también a ver qué otros temas quisieran que abordáramos a través de esta ventana de oportunidad que es para ustedes. Gracias por acompañarnos.